Veamos ahora la permutación sin repetición. La clave va a estar nuevamente en esta frase. No se puede repetir el dígito, pero el orden sí importa. Entonces vemos como siempre en las permutaciones lo que importa es el orden. Y podrían ser en algunos casos con repetición y otros sin repetición. Si es con repetición es la fórmula anterior. Si es con repetición es la fórmula anterior. Si es sin repetición es esta fórmula. Aquí le estamos quitando el número de veces que se repite o que se podría repetir un dígito para que no se repita. Entonces en ese caso, digamos, tenemos cómo podríamos ordenar 16 bolas de billar. La primera, como tenemos 16 bolas desordenadas, todas numeradas del 1 hasta el 16. Entonces para elegir la primera, tiene que ser la única que podemos elegir. Tiene que ser una cualquiera, pero la idea es en este caso ordenarlas, podría ser de mayor a menor, qué sé yo. Pero si todas están rotuladas del 1 al 16, ponemos primero la 16 por decirlo. Pero esa, como es única y queremos ordenarlas todas, ya no podemos utilizar esa en las demás posiciones. Por tanto, esa ya queda excluida para las siguientes posiciones. Entonces, si en la primera casilla ponemos una, para elegir la siguiente, nos ha reducido el número de posibilidades para elegir. Hablando de ponerlas en orden de mayor a menor, es una opción que yo estoy diciendo, pero el orden no importa, o sea, cómo los ordenen. Esa va a ser una forma de ordenarlas, no importa si están en orden o desorden. El decir mayor a menor o menor a mayor, eso solo es una opción que yo he pensado. Pero podríamos poner, como dice acá el ejemplo, la número 14 de primero y ordenamos las restantes como querramos. Por tanto, lo que debemos de fijarnos es en las posibilidades que tenemos de selección de cada elemento. Ya de ponerlo mayor a menor y menor a mayor, ya son otros elementos que también tenemos que tomar en cuenta para saber cuántas posibilidades se van a generar. Pero si seguimos esa lógica, si ordeno de la mayor a menor, este 16 podría ser el número con el que esté rotulada la bola. Pero para el caso, y aclaramos eso, es de que este 16 realmente lo que significa es el número de posibilidades de seleccionar una bola que tengo para la primera casilla o la primera posición en la que voy a ordenar. Como ya puse esta para la siguiente casilla o la siguiente lugar, voy a tener -1 porque ya seleccioné una. Tengo 15 opciones para seleccionar. Ya elegí 2, por tanto para la tercera voy a tener 14 opciones. Y así sucesivamente hasta la última, que solo voy a tener una opción para elegir, la que me ha quedado. El total de posibilidades va a ser el producto de todo esto. Y en este caso pues vemos que es un número bastante grande. Hasta aquí tenemos billones, millones, billones de posibilidades. Entonces eso depende también de cuántos elementos tenemos, la cantidad de conteo que vamos a obtener. Ese sería el caso que queramos ordenar las 16. En el caso que solo deseemos elegir 3, como aquí las queríamos ordenar todas, se multiplicaron todos los valores 16 hasta el 1. Pero en este caso, para elegir la primera, que solo son 3 las que quiero,
tengo 16 posibilidades. Para elegir la segunda, 15 posibilidades. Para elegir la tercera, 14 posibilidades. Y el producto es 3360. Entonces, si yo aplico la fórmula, esta de aquí, es como multiplicar el factorial de 16 posibilidades que tengo, porque 16 por 15 por 14 por 13 por 1 hasta llegar a 1 es el factorial de 16. Es el factorial de 16, todo esto. Y aquí abajo tenemos el factorial de 13. ¿Pero por qué factorial de 13? Porque aquí me está diciendo que abajo se va a dividir entre 16 menos 3, porque 3 son las que voy a elegir. 16 menos 3 es 13. Aquí es factorial de 16 y aquí es factorial de 13, que es eso de acá. Si yo hago la operación, todos los que se están desde 13 hasta 1, todo eso se eliminan con esos de aquí abajo. Entonces me quedan 16 por 14 por 15 por 14, que es exactamente eso de aquí, que es 3360, que es este valor que está acá. Ok. Nuevamente aquí está ya desglosado: 16 factorial entre 16 menos 13 factorial es 16 factorial entre 13 factorial. Si calculamos los valores de cada uno, son esto, dividido esto entre esto, me da el que ya teníamos. Otra pregunta podría ser: ¿de cuántas maneras se pueden dar primer y segundo premio entre 10 personas? Como tenemos 10 personas y queremos dar dos premios diferentes, es como elegir a dos personas de 10 en total. Entonces sería, utilizando la misma regla de la fórmula anterior, 10 factorial entre 10 menos 2, 10 entre 8 factorial, me da lo mismo que multiplicar 10 por 9, que es 90. Aunque aquí está el procedimiento desarrollando esta expresión. Dependiendo entonces, como decía, de las cantidades a elegir y de los total de elementos que quiero elegir, así va a ser también el número de posibilidades. Si yo quiero elegir 10, aquí 10, de 16 quiero elegir 10 posiciones, este número se va a incrementar acercándose cada vez más a este, que es el máximo, con 16 elementos a elegir. Entre menos escojamos, el número de posibilidades va a ser menos. Porque, por ejemplo, si yo tengo 10 personas y solo quiero elegir una, entonces no me queda más que hacer la combinación de 10 con 1. Y eso pues simplemente serían 10. Pero si yo quiero seleccionar 3 personas de 10, ya se me complica más, porque sería 10 factorial entre 10 menos 3, que sería 7 factorial. 10 factorial entre 7 factorial sería entonces al final el producto de 10 por 9 por 8, porque estoy seleccionando 3, 10 por 9 por 8. Entonces así es como se puede ir incrementando el número de posibilidades en la selección, dependiendo de cuántos elementos tenga para elegir y cuánto quiero elegir. Eso tiene que ver. Pasamos ahora a las combinaciones con repetición. Perdón, sin repetición, dice acá. Y nuevamente la clave va a estar en la frase: ¿cuándo va a ser combinación? Cuando no se puede repetir dígitos o elementos. Y además el orden no importa. Si no se puede repetir elementos y el orden no importa, entonces estamos ante una combinación sin repetición. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta. Si hacemos nuevamente el ejemplo del azar, del billar, y queremos saber de las 3 que elegimos qué bolas son, ya sabemos que 3 de 16 dan 3360 permutaciones. En ese caso el orden sí importa. Por ejemplo, podríamos decir 3, 5 y 7 es diferente a 3, 7, 5, es diferente a 5, 3, 7 y así. Pero en ese caso tenemos que los 3 casos
cuando no importa el valor, los 6 casos que están acá se convierten en uno solo, porque lo que me importa a mí son los números, no el orden o la posición en la que están. Entonces esa es la diferencia. Cuando sí importa el orden, cada uno de estos casos forman una combinación o permutación diferente. Pero cuando no importa, entonces esto representa a todos estos. El orden cualquiera que agarre representa el restante de valores, de posibilidades o combinaciones o permutaciones, como lo queramos ver. En este caso, pues, aplicando esta fórmula para llegar acá, esta expresión que ya habíamos visto en el caso anterior de las permutaciones sin repetición, le quitamos aquellas que se repiten, que serían estas. Al quitarle las que se repiten de esta manera, llegamos a esta expresión de aquí. Entonces, si llegamos a la bola de billar como habíamos visto antes, y donde no importa el orden, tenemos que quitarle el 3 factorial a esto, o sea, al valor de arriba se le divide entre 3 factorial para quitarle las que se repiten. En ese caso, las 3360 y algo que nos aparecían ahora se han convertido en 560, porque hemos quitado todas aquellas que se repiten simplemente con dividir entre 3 factorial. Las 3360 es como dividirlo entre 6, porque es 3 factorial es 6. Y entonces llegamos a 560. Eso sigue siendo lo mismo. Llegamos a eso. Solo son formas de llegar a ver por qué sale ese 560. Una regla muy importante que podemos ver acá es esta de acá, que la combinatoria de L elementos, si de n elementos quiero elegir 3, es equivalente a de n elementos elegir n menos r. Si de n elementos quiere elegir 3, es equivalente a de n elementos elegir n menos r. Por ejemplo, si yo quiero 10, tengo 10 elementos y quiero escoger 2, es lo mismo realizar la combinatoria de 10 con 2 que la combinatoria de 10 con 8. Si lo hacemos en la calculadora, vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado. Si yo quiero elegir de 16 bolas de billar 3, es el equivalente a elegir de 16 3 o de 16 13. 3 más 3 es 16, entonces eso es el complemento. Este r más n menos r son complementarios. Entonces de ahí surge la regla o la relación que tenemos aquí. De hecho, el triángulo de Pascal, como vemos acá, surge a partir de esta relación. Una forma de escribirlo es con la C y otra forma de escribirlo es con paréntesis. Si se escribe paréntesis, aquí no se pone una línea, no se pone una raya, porque no es una fracción, no es un cociente. Simplemente es una simbología que nos está representando la combinatoria de a partir de n elementos quiero escoger r, o que de a partir de n elementos quiero escoger n menos r de ellos. Y el triángulo de Pascal surge de ahí, dándole valores a n y a r. De ahí surge esto y se extiende hasta el infinito a medida que vamos aumentando n y r y variando r.